Les damos la bienvenida de nuevo, señoras y señores, a este programa La Rioja en Pleno, en el que les decíamos, vamos a hablar de vidas, de niños, de familias que migran, que cambian de país, que normalmente llegan hasta este país, a Canarias, en pateras. Y bueno, sobre la mesa el debate nacional de ese reparto de niños, de chavales migrantes, se les conoce como MENAs, menores migrantes no acompañados, que la polémica, ¿dónde está? Un acuerdo entre PSOE y Junts ha establecido ese reparto, esas cuotas de niños que van a llegar a cada comunidad autónoma. Las cifras no se saben con certeza todavía, pero bueno, hay comunidades que han puesto el grito en el cielo por el reparto, porque aseguran que no es equitativo y porque aseguran, y es el caso de La Rioja, esta mañana en una rueda de prensa el presidente de esta comunidad autónoma, Gonzalo Capellán, ha dicho: esta comunidad autónoma es muy pequeñita, queremos recibir a los menores con dignidad, con los medios que merecen y no tenemos los recursos para acoger a la cifra de la que se está hablando, que son algo más de un centenar de menores. Un dato, el año pasado esta comunidad autónoma atendió a 197 menores, tanto extranjeros, migrantes, como nacionales, como españoles. Y esas son las cifras. Y ahora llega el debate. Hay posturas opuestas, radicalmente opuestas. Vox ha sido claro en todo momento, ha dicho no queremos que lleguen a este país menores. Sí. No acompañados, no queremos que regresen a su país. Bueno, nosotros consideramos que las políticas de puertas abiertas que se han venido llevando en España y en Europa en los últimos años, pues no han funcionado. Ya estamos viendo lo que están haciendo el resto de países europeos, vemos lo que ha pasado en Bélgica, vemos lo que ha pasado en Suecia, vemos lo que ha sucedido en Alemania, vemos Francia. Y España no estamos mejor, ¿no? Entonces nosotros tenemos muy claro que lo que hay que hacer para luchar contra la inmigración ilegal, tanto de menores como de mayores, es deportaciones masivas y fronteras fuertes. Entonces lo tenemos muy claro. Ya el resto de países europeos están hablando en los mismos términos, porque lo ha dicho Alemania hace 4 días, Bélgica también, Suecia, Italia ya estamos viendo que Giorgia Meloni, cuando llegó al poder, empezó a tomar determinadas medidas que ahora parece que el resto de países de la Unión Europea van a adoptar y ven como positivos. Yo me acuerdo perfectamente cuando Giorgia Meloni estableció estas medidas, escuchábamos al señor Alberto Núñez Feijóo, que se le preguntaba qué le parecen y no decía ni que sí ni que no. Pues bueno, hacía como buen gallego, pues ni te decía una cosa ni la contraria. Hemos llegado a escuchar incluso a Pedro Sánchez hablar de que se tiene que acabar con el efecto llamada. Entonces, pues bueno, yo creo que Europa y España pues está despertando y estas políticas pues no contribuyen. Nuestra postura ha sido la misma desde el principio y sigue siendo la misma a día de hoy. No queremos menores no acompañados, no queremos ni 1, ni 15, ni 157, que es de lo que se está hablando, no queremos. Entonces, mientras no seamos capaces de cubrir las necesidades de los españoles, de todos los problemas que hay en España, cuando hablamos aquí del salario mínimo interprofesional, de condiciones laborales dignas, de una vivienda, la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a la vivienda, si no somos capaces ni de solucionar esos problemas, los problemas que ha habido en Valencia con la Dana, todos los españoles que están atravesando graves problemas, como para preocuparnos por los problemas de terceros países. Y yo entiendo que el discurso de la izquierda es muy fácil de vender y es muy fácil de comprar, pero es que luego los hechos y la verdad y la realidad es aplastante y te das de bruces contra ella, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nunca hemos tenido ningún complejo en defender este discurso. Y tampoco lo tenemos en defenderlo ahora. Y luego ya en cuanto a los hechos concretos de cómo se han desencadenado estos acontecimientos, pues bueno, vemos que es una cesión más, ¿no?, del gobierno de Pedro Sánchez, que ha llegado a un acuerdo. No es que haya llegado a un acuerdo con el gobierno de La Rioja, con el gobierno de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. No, es un acuerdo bilateral que se ha establecido entre el gobierno de España y un partido que no tiene responsabilidades de gobierno, ni siquiera en Cataluña, ni siquiera en su región, que es de donde ha nacido, ¿no?, que es Junts. Entonces, pues bueno, ya vemos el acuerdo, ya vemos las condiciones: 20 para Cataluña, 20-25 para Cataluña, 157 para La Rioja, cuando tenemos 23 veces menos de población que Cataluña. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos muy clara nuestra postura, no nos vamos a mover de ahí, es la postura que hemos defendido desde un primer momento. Nosotros, me acuerdo que en 2022 pretendimos, en virtud del artículo 93 de la Constitución española,
hacer referéndum sobre unos temas determinados, que la población española decidiera y opinara, y uno de ellos era la inmigración ilegal y ver qué es lo que los españoles opinaban y decidían. Entonces, pues nosotros estamos muy convencidos de nuestra postura, estamos muy convencidos de que las políticas de puertas abiertas no han funcionado, de que la inmigración ilegal está directamente relacionada y está directamente vinculada con la inseguridad, y nos mantenemos en esa postura y lo tenemos muy claro. Hay una cosa que Cristina, decía que quizá el flanco de la izquierda ideológica puede estar de acuerdo en que un tema de semejante calado podría haberse gestionado de otro modo. No. Que el acuerdo, van a defender a Cataluña. El acuerdo entre PSOE y van a defender de a ahí Cataluña. emane el reparto de... A ver, quiero decir, van a defender que la negociación se lleve con Cataluña. Es Bueno, increíble. que les he hecho una pregunta, vamos a dejar responder. Yo es que creo que este es un tema complejo, con lo cual creo que hay frases grandilocuentes que no nos llevan a ningún sitio. En ese sentido, vamos a ver, ha habido al menos tres reuniones de la conferencia sectorial donde el Partido Popular en una ocasión votó en contra de que se tratara este tema. El problema es que hay señora Moreno, 4.500 que no le voy a interrumpir, pero por favor. 4.500 niños y niñas en Canarias en condiciones de hacinamiento, en condiciones de violencia, en condiciones desde luego, de condiciones totalmente inadecuadas. No lo digo yo, precisamente ayer salía el informe de Amnistía Internacional. Y también lo digo, y aquí soy clara, ¿sería conveniente un acuerdo de todas las comunidades autónomas? Sería conveniente. Pero si no es posible, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los niños y niñas en Canarias? Porque se está utilizando por parte de la derecha como arma arrojadiza los derechos de los niños y de las niñas. Y de esto es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, no ha quedado otra que intentar reunir la mayoría necesaria con quien se ha prestado a sentarse a hablar para llegar a un acuerdo en torno a la modificación de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita dignificar las condiciones en las que están estos niños y niñas. O sea, estamos hablando de que todos los organismos internacionales dicen que hay que darle a esto una solución. Y claro, decía, bueno, a Cataluña le dan pocos, a Euskadi le dan pocos, a Canarias le dan 0, obviamente. No, si quiere le damos más. Hay que tener en cuenta el nivel también de acogimiento que hay en los distintos sitios a la hora de abordarlo. Además, va acompañado de los recursos necesarios porque el Gobierno de España es plenamente consciente de la necesidad de que va a haber un incremento de gasto como consecuencia de que es un número importante. Y a mí, yo quería responder algún tema que decía Ángel Alda, no hay... Bueno, ahora va a hablar Cristina Maiso. Vale, no hay, dice, no los queremos. Yo tampoco quiero que haya pobres. El problema es cómo resolvemos. Para evitar que haya pobres, no se trata de tirarlos al mar. No, que es la alternativa que dan. Es devolverlos con sus familias. Que sus familias, muchas de los padres y de las madres murieron en esos cayucos llegando a las islas. Pero si los mandaron solos a ellos. Canarias. Pero si los mandan solos, si los mandan sin sus familias. O no se les puede... Pero si les mandan solos. En cualquier caso hay una convención. Hay una convención internacional de los derechos del niño y tenemos que cumplirlo, porque es que los tratados internacionales también están para dar cumplimiento. Y desde luego pretender responsabilizar a esos países en vías de desarrollo o con una situación económica en muchas ocasiones como consecuencia de los países del primer mundo y de la sobreexplotación que hacemos de sus materias primas y de mirar a otro lado mientras tenemos a niños y niñas trabajando en condiciones de semiesclavitud. Hombre, creo que lo que hay que hacer es cambiar las condiciones para luchar contra esa inmigración ilegal que tanto les preocupa. Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones, irnos a un modelo mundial y económico que garantice la vida digna, que anteponga los derechos humanos. Pero la realidad es que los niños y niñas están en Canarias. ¿Qué plantea de momento vamos a escuchar lo que plantea el Partido Popular. Si es posible, sí. Hay que respetar los turnos, pero también hay que dejar hablar a todos, que somos 4. Vamos a ver, este tema, la primera cuestión es la siguiente, y es, estamos hablando de que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Y una vez más, y el acogimiento de las comunidades autónomas ha hecho dejación de las funciones en sus competencias. Porque en vez de haber llegado a un acuerdo, con un consenso, con un diálogo con todas las comunidades autónomas en donde se tiene que hacer, que es en las conferencias sectoriales, lo que ha hecho, insisto, es llegar a un acuerdo con un partido político, con un señor que está en el extranjero, que es Puigdemont, para un acuerdo que va a afectar a todo el mundo. Y yo creo que en este sentido tenemos que dejar muy claro
que de lo que se está hablando es de personas, porque a veces aquí parece que son paquetes que se llevan de un sitio a otro y sinceramente no debe tratarse así. Por tanto, competencia exclusiva del Estado, que se tenía que haber hecho con lealtad y diálogo, llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas, y que lo que se ha hecho, una vez más, es una imposición. ¿Por qué? Por seguir en la Moncloa, como se hizo con la condonación de la deuda. Es lo mismo. El Gobierno cerró la condonación de la deuda con un partido político y les dijo a todas las comunidades autónomas: a ti te van a condonar 448 millones de euros, cuando nosotros necesitamos 778, 700 y pico millones de euros. Y como viene haciendo y como viene estando acostumbrado. ¿Por qué? Pues porque al final está haciendo una dejación de sus funciones, no está respetando a las instituciones y, por otro lado, y porque antes no he podido decirlo, es como el tema del aumento en la inversión de defensa. La señora Moreno estaba hablando de que antibelicistas tal cual, pónganse de acuerdo. Estamos en una situación internacional compleja en la que está la guerra de Ucrania, está la situación de Oriente Medio, está que China es cada vez más asertiva, y entre ustedes, que son los que están gobernando, no sabemos si tienen un plan para la seguridad nacional de España o no. Bueno, pues con esto tristemente ocurre lo mismo. Y por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja debo decir que esta comunidad autónoma es solidaria, es de acogida, pero siempre que tenga capacidad para la misma. Y voy a recordar que somos la segunda comunidad autónoma de integración de las personas, de los menores migrantes en nuestra tierra. Eso es por encima o por el doble de Cantabria y de otras comunidades autónomas. Porque aquí no solamente estamos hablando de que se le dé un recurso a un menor, sino que se le tiene que tener un itinerario individualizado y atenderlo de forma integral. Es decir, medicina, salud, psicólogos, educación, todo eso, y por tanto las comunidades autónomas tienen que hacerlo de conformidad a la capacidad que tengan. Y en este sentido se está hablando, no lo sabemos todavía, pero se está hablando de más de 150 y tantos menores. Cuando hace 2 años el gobierno del Partido Socialista, en una conferencia sectorial, ese sí, dijo que con los mismos criterios que se están valorando ahora, no se podía acoger a 36 menores porque era un tema de populismo. Por tanto, seamos solidarios, por supuesto que sí, pero hablemos con las comunidades autónomas, lleguemos a un pacto, porque de lo que estamos hablando es de un tema muy delicado y es de menores. Bueno, sí, La Rioja es muy acogedora, pero según un informe del Ministerio de Juventud del año 2024, somos la comunidad que menos migrantes acoge. No confundamos. Mire, yo tengo uno que dice que es la sexta. Una cosa, y ¿me deja hablar, señora Maiso? Hombre, en términos relativos, espero, que decir, en términos Claro, absolutos. evidentemente, sí, pero pues, habrá que hablar de todos los términos, porque claro, sí, integramos a una importante población inmigrante en los colegios, somos una comunidad acogedora, efectivamente, pero habrá que dar todos los datos y habrá que hablar desde todas las perspectivas. Por lo tanto, ese es un dato también. Efectivamente, ese es un dato también, que somos la comunidad que menos migrantes acoge, según un documento del año 2024. Pero bueno, al margen de eso, también me llama mucho la atención que, bueno, ya lo debatíamos ayer en otra tertulia. Bueno, es que La Rioja es una comunidad solidaria, acogedora, bla, 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 pero es que hay que tener capacidad, porque hay que tener recursos, porque hay que generar la atención necesaria. Por supuesto. Por supuesto, pero con lo bien que gobierna el Partido Popular La Rioja, con los presupuestos más sociales de la historia, con esa cantidad de recursos en sanidad, educación, servicios sociales, no tenemos para acoger a 100 inmigrantes, señora Maiso, por 36, favor. Que sean 1000, porque tal y como gobiernan ustedes, dijo que tal no. y como gobiernan ustedes 36. de bien, señora Maiso, lo bien que lo hacen, Hace 2 años. la de recursos que generan y todo lo que Señora están Orradre, proporcionando a la hace comunidad 2 años, autónoma ya lo de La siento, pero Rioja, eso lo hicieron ustedes hace efectivamente. 2 años. Y se nos dio la razón en esa conferencia sectorial, Pero de si que es son era los un mismos- reparto desproporcionado. son los Déjeme mismos terminar, criterios señora que ahora. Maiso. Es que son los mismos criterios Porque que ahora. ustedes ¿Qué no han opinan? adaptado ¿Puedo el sistema, terminar? efectivamente, ¿Puedo señora terminar? Porque Maiso. usted tenía muchas ganas de hablar, estaba desesperada, se revolvía en el sillón y ahora resulta que no podemos hablar los demás. Tranquila, Hombre, no por se ponga favor, no, tranquila nerviosa. usted y deje de interrumpir. No se Un poquito de ponga educación, nerviosa. por favor. Efectivamente, en aquel momento se nos dio la razón desde la conferencia sectorial. ¿Que sería oportuno y razonable que se abordara un tema como este de una forma mucho más multilateral? Ojalá fuera posible, pero con partidos como el Partido Popular, que ni razón de Estado, ni respeto institucional, ni nada de nada, empeñado en boicotear y sabotear todas las cuestiones de Estado, como esta, que es una de emergencia nacional. Hombre, mire, se ha llegado a un acuerdo que no es tan diferente al que se acordó el pasado verano para el reparto de 300 migrantes, que le costó los acuerdos al Partido Popular con Vox.
Recordemos la ruptura que se produjo entonces con Vox. Y ahora resulta que el Partido Popular vuelve a comprar el discurso de Vox. Lo que se pasa al Partido Popular es que se tienen que aclarar, porque efectivamente tienen que aprobar presupuestos por diferentes comunidades autónomas, como hemos visto que ha ocurrido en Valencia. No se le está pidiendo a las comunidades autónomas de España nada diferente de lo que se pidió también en el Pacto para la Inmigración y Asilo a nivel europeo. Igual que ocurre en Europa, que hay países que estamos con salida al mar, como es el caso de España, y tenemos, por tanto, mayor flujo migratorio que soportar, pues se les pide al resto de países europeos que sean solidarios en el reparto. Pues en el caso de las comunidades autónomas ocurre lo mismo. Es la primera vez que se da una solución estructural a un problema como es este del, efectivamente, hacinamiento de menores migrantes en Canarias. Y es la primera vez también que se da una solución con criterios homogéneos y de reparto equitativo. Y además, pero si son los mismos que hace 2 años, y ustedes dijeron que no. Los derechos humanos, la dignidad de las personas. ¿Y ustedes que sí, no? Y por pues supuesto, ahora digan que sí otra vez. Vamos a ver. Los derechos humanos, la dignidad de las personas y, por supuesto, la protección del menor. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular es aclararse. Claro. Es aclararse. No, lo primero, sabotea todos los posibles acuerdos de los que por una parte se mostró favorable este pasado verano, pero ahora se muestra desfavorable. Y se ha dicho aquí, oiga, se han repartido de forma equitativa y en función de una serie de criterios. Yo me gustaría hacer un trazo un poquito más definido, más allá del trazo grueso que se hace en los discursos de la derecha, discursos populistas y demagogos. No, mire, es que van a venir no sé cuántos aquí y a Cataluña no sé cuántos. Hombre, hay comunidades autónomas, y eso ya se ha tenido en cuenta, que están soportando por encima de sus capacidades la acogida de menores inmigrantes. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, pero también del País Vasco. Cataluña ya acoge al 24% de esta población. Por lo tanto, es normal que en el reparto ahora se distribuyan de forma más equitativa. Es muy fácil hacer el discurso demagogo que hace la extrema derecha para que todo es mucho más sencillo. Ya vemos los problemas que tiene Cataluña con la inmigración. Mire, ya estamos viendo los problemas que tiene Cataluña con la inmigración. Y es lo que no queremos para la Rioja. Pero ustedes no lo dicen. Exactamente. No, si lo decimos abiertamente. Ustedes dicen, no, es que a Cataluña van a llegar 20 y aquí 100 y pico. Otra cosa que no sabemos, efectivamente, como se ha dicho, déjeme terminar, señor Alda, que usted ha hablado también. Venga, vamos a me dejan siempre para el final y yo tengo que recoger todo lo que han dicho todos. ¿Qué dirá la portavoz del PP? Hasta finales de este mes de marzo tienen las comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, para hablar de la capacidad que dar tienen, explicaciones sobre la capacidad que tienen. Y ahí tienen que poner negro sobre blanco los recursos de los que disponen y sabremos si es verdad, como dicen algunas comunidades autónomas, que están saturadas. Tengo dos La preguntas. Rioja, Perdón, con todas las posibilidades de acogida que tiene para todo lo demás, con lo bien que lo hace el Partido Popular, yo no entiendo cómo se muestra tan poco receptiva. Mira, señora Radre, ni el partido quisieron acoger y ahora dicen que podemos acoger 100 y pico. Pero es que ahora gobiernan ustedes y lo hacen muy bien. La realidad es la siguiente, Marta, que ni el Partido Socialista cuando gobernaba quería acoger a los 36 inmigrantes que iban a traer. Y en la conferencia sectorial el Partido Socialista se opuso porque habló de que no tenía capacidad, tiene el documento la señora Maiso en la mano, y luego el Partido Popular ahora que está gobernando tampoco quiere acoger a los 157. Si la realidad es que ninguno de las dos partidos del bipartidismo, ninguno de las dos principales formaciones políticas que hay en nuestro país quieren hacerlo. Si es la realidad. Y desde Europa ya hay una corriente muy clara de que no se puede seguir con estas políticas de acogida y de puertas abiertas. La única que se mantiene en sus tretes es la señora Moreno, que sí que quiere a los 157. Entonces yo le invito a la señora Moreno que se los lleve a su casa los 157. Pero el resto de formaciones políticas, ni el Partido Socialista cuando gobernaba, ni el Partido Popular ahora, lo quieren. Para el señor Capellán esto es un marrón y para la señora Andreu en su día lo era exactamente igual. Entonces, esa es la realidad. Y el Partido Popular, pues ya hemos visto la postura que ha adoptado ahora en Valencia, que es no más inmigración ilegal y destinar recursos económicos a devolver los inmigrantes ilegales que hay en la Comunidad Valenciana en la actualidad. Ya está, y esa es la postura que tienen que adoptar todos los partidos, todas las formaciones políticas de nuestro país, y es sentido común. Sí, pero el Partido Popular de Canarias apoya el acuerdo y vicepreside el gobierno de Canarias con Coalición Canaria. Del Estado, o sea, que lo primero que tienen que hacer ustedes es aclararse con lo que quieren ser señora mayores. Radre, cuando usted habla... Señora Maiso, es lo primero. Que le voy a contestar que ahora compran una ustedes el discurso de Vox porque les conviene. Que me deje porque es responderle el discurso del sentido común, señora Radre. Es muy curioso que hable de la derecha constantemente. El suyo y el del PP, cuando le conviene y cuando no. Bien. El nuestro es siempre el mismo. Bueno, pero el del PP es en función de la relación amor-odio que tienen con ustedes. Venga, vamos a ver si me pueden responder a dos preguntas. Sara Orradre, portavoz del PSOE, ¿por qué en su día el Partido Socialista votó que no a la acogida de esos 36 Se trató donde había que tratarlo, con actitud mucho más receptiva de la que hace el Partido Popular. Segundo, ¿dónde se trató? No. En la conferencia sectorial. En la conferencia sectorial se trató y efectivamente se dijo que era un reparto desproporcionado y que no podíamos acoger. Con los mismos 36 desproporcionados, 157 ahora bien. La razón voy a pedir que me dejen hacer mi trabajo. ¿Por qué creen que han cambiado las circunstancias para que ahora sí puedan acogerse 157? Bueno, porque la situación no tiene nada que ver con la de hace 2 años. Estamos en una
situación de emergencia nacional. Sí. Y además lo dicho, bueno, ahora gobierna el Partido Popular, lo está haciendo todo muy bien y hay Ya, muchos ya, ya. recursos de sobra en sanidad, en servicios sociales y en No educación. tire balones Por lo tanto, fuera. doy por hecho que la No tire señora Mayo está balones fuera. reconociendo ahora mismo que no tenemos capacidad, porque no lo debe de estar haciendo también el gobierno de La Rioja. No tire que no hay balones capacidad fuera. casi ni para la atención planteamiento sanitaria que tienen, a los propios si a mí no me riojanos como dejan para hablar, voy a tener atender que a hablar los por eso y no me migrantes. parece Claro. oportuno. Otra Sí, es que es muy curioso, pregunta. es muy curioso. Perdón, El presupuesto más social de la historia, según Sí, la señora sí, Mayo. sí, por supuesto. ¿Ustedes conocen el acuerdo entre PSOE y Junts en cuanto al reparto? Habla de que hay criterios objetivos, entiendo que se ha estudiado cómo está cada comunidad autónoma, qué recursos tiene. Todavía tienen que Todavía está sin facilitar concretar a cada falta de comunidad eso, autónoma, tiene hasta finales de marzo, creo, no sé si el 30 es domingo, será el 31, me Es decir, imagino. esos criterios para existen. para hacer un Es- informe. los Negro sobre blanco. Está en el Vamos a ver, Real los Decreto criterios y son los mismos que había. Población que era el tema total, del renta paro, por el tema de la cápita, riqueza, tasa de desempleo, el tema de la capacidad población, estructural y esfuerzo etcétera, etcétera. previo. Son los mismos criterios que hace 2 años el Partido Socialista aquí en La Rioja dijo que no. Nosotros lo que estamos diciendo Y es los mismos que este La verano Rioja ustedes dijeron que sí. deberá acoger a las personas que pueda según su capacidad. Y tirar balones fuera diciendo que todo está muy bien no va a solucionar el problema que tenemos todos los españoles y que estamos hablando de menores. Pero es que cuando habla del Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, Que apoyaron ustedes. señora Orradre, por supuesto, pero es que ustedes, que tanto hablan, teniendo una vicepresidenta en la Comisión Socialista, lo que han apoyado es el retorno de esos menores, agilizar ese retorno. Sí, lo han apoyado. Y eso ahora ustedes no lo quieren reconocer. Por un lado, van a Europa, se hacen fotos y dicen una cosa. Vienen aquí y como sus Ustedes lo socios han apoyado también. y como sus socios les están diciendo otra cosa, entonces ya nos cambiamos. Usted lo conoce porque lo han apoyado también, eso. De verdad, yo entiendo que su papel es complejo. Bueno, esto es- por esto es- cuanto en esto es Europa, tremendo. hoy, en Europa, se va a decir una cosa en cuanto, por ejemplo, al ingreso, al aumento de defensa, y con esto ocurre lo mismo. No mezcles churras con merinas, señora Maiso, que ya lo está liando todo. No estoy Ya van a liando terminar todo. ustedes vinculando la seguridad No también con la no estoy- inmigración. ¿Cómo no estoy hacemos? liando todo. Es que van a terminar ustedes Lo que- asumiendo el discurso de Vox con tantísima vehemencia y con tantísimo Hable, entusiasmo Marta. que van a Porque es el terminar mejor discurso, mezclando Hable, churras hable. con merinas. Sí, Hable. pues ya lo veo, se lo compra la Vomitivo. señora Su Maiso. Es el discurso mejor es discurso. La señora Maiso va a cobrar. Es el mejor Señora Alda, discurso, se lo va a señora acabar Radre. comprando su Señora Alda, Claro que compañera sí, de claro que lo van a Vomitivo su comprar, claro que lo van a discurso. comprar. Usted Cuando no ponga aquí palabras no les en mi hace boca, falta, usted pero no si le hiciera ponga- falta lo Hombre. compraría. Usted no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Va a Vuelvo a terminar- repetir está lo usted mismo. mezclando churras con merinas para Esto confundir es- a la audiencia. Esto es una No mezcle imposición. churras con merinas. Esto es una Es una imposición. reforma de la ley de extranjería Es y una es un reparto con el imposición. que ustedes este verano estuvieron de acuerdo. Sigo. Y rompieron Y- con Vox a cuenta de eso. Pero ahora no lo cree quieren que por no reconocer. dejarme Bueno, hablar, y cree que por ustedes no también han dejarme aprobado hablar, el Pacto va a Europeo. tener mejor. Yo es que creo que el problema es que cuando no abordamos las cosas con seriedad, pues dejamos desde luego una impresión que tiene poco que ver con la realidad. Y es que no estamos hablando de migración, no estamos hablando de fronteras, Sí. estamos hablando de la realidad. Fronteras que también han troceado estamos en hablando, Cataluña. ¿me deja acabar de hablar? Estamos hablando de niños y de niñas Nada. que tienen unas condiciones de trato afortunadamente diferentes a otros temas. Yo, desde luego, desde Izquierda Unida también estamos radicalmente en contra de ese pacto de la vergüenza de migración y asilo que efectivamente suscribieron Partido Popular y Partido Socialista. Pero los criterios son criterios objetivos. Y preguntabas, respondiendo a tu pregunta, los criterios son población total, renta per cápita, tasa de desempleo, capacidad estructural del sistema y el esfuerzo previo. Luego esto se matiza también Pablo con Rubio dijo que elementos eran como populistas. como el nivel de capacidad del sistema educativo, del sistema sanitario. Eso es evidente que tiene que operar así. ¿Cuál es la realidad? Decía, ¿por qué en el 2022 votaron en contra y ahora a favor? No es lo malo que votaran en contra o que estuvieran en contra de 36. Es que además luego pactaron 11 y solo acogieron 5 de esos 11. Lo mismo Pero que el usted Partido siguió Popular apoyándoles. en el 2024 acogió 2 de los 4 Pero que habían pactado que les correspondía. ustedes Por lo tanto, siguieron apoyándoles. aquí, claro, sí, claro, evidentemente, ¿por qué? evidentemente. Entonces porque se contradicen no se como lo que acaba de porque, decir. mire, yo, Mire, o señora sea, Moreno, pero me acaba- deja acabar. Pero- Pregunta, pues escuche la respuesta, Oiga, no por favor, grite, ¿eh? señora Oiga, Maiso. no grite, ¿eh? Bueno, pues Oiga, déjelo, no grite, que déjelo. aquí, gracias a Dios, nadie necesita ni tiene problemas de Bueno, audición. gracias Así a que, por Dios. favor, ni grite ni me grite. Bueno, pues déjame acabar a mí. Si me pregunta, me deja que le conteste, Venga, si le vamos parece, acabando. señora Maiso. Y es que efectivamente nosotros apoyamos un gobierno con una diputada frente a 16 que estaban en el gobierno y por tanto impulsábamos determinadas políticas. Nunca estuvimos en el gobierno y nunca apoyamos
nunca apoyamos, a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, su presidente Mazón en Valencia, nunca nos plegamos a lo que hiciera. Pero si le apoyaron después los presupuestos. Nosotros podemos aprobar presupuestos porque en unos presupuestos se aprueban globalmente. Se lo he explicado en las 4 ocasiones que hemos tenido ese debate en el Parlamento de La Rioja, pero la realidad es que no vale decir, no, es que aquí no caben. ¿Y qué están planteando? ¿Que caben en Canarias? Es que el problema es que hay 4.500 niños y niñas en condiciones de hacinamiento en Canarias y en Ceuta. Claro que las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo por acoger a esos niños para garantizarles, niños y niñas, en esas condiciones dignas. Y el problema es que decir, no los cogemos aquí y que miramos para otro lado de lo que está pasando en Canarias. No. Y estamos hablando de que desde el 2022, donde ya supuestamente no teníamos capacidad, yo pregunto a los 2 gobiernos, ¿qué han hecho para adaptar nuestro sistema a algo que ya estaban aquí? Bueno, mi pregunta, se nos ha acabado el tiempo, mi pregunta para todos los partidos políticos sería, porque este no es un problema finito, quiero decir, acogiendo a 4.500 menores no, esto ahora no acaba, mismo, claro. No se acaba. Al es revés, porque no tienen la capacidad, que no me van a responder porque no tenemos tiempo, de unir sus fuerzas, de debatir, de hablar, que es lo que les toca, que es para lo que, si me lo permiten, han sido elegidos, sí. Les eligen los ciudadanos, para abordar este problema no a corto plazo, sino, claro, ya sé que no está en sus manos, no me dirijo a ustedes, me dirijo a ustedes, al gobierno español, a la Unión Europea, devolverlos a sus países de origen. Una cuestión fundamental, porque el PSOE no quiere negociar con el Partido Popular absolutamente nada, y esto es un pacto de Estado, pero si se oponen ustedes sistemáticamente a todo, y nosotras nunca vamos a negociar que no tienen sentido de asumiendo vulneraciones de derechos humanos. Bueno, pues nunca. Queda Y desde luego con Vox es imposible que haya Nosotros queremos que vuelvan a sus países de origen, lo tenemos clarísimo, porque al final esto no es un problema que se soluciona acogiendo estos 4.400, luego van a venir otros 4.400 más, luego otros 5.000, 10.000, 20.000, y no puede ser. Y este problema hay que acabar con el efecto llamada, fronteras fuertes, y se acabó la inmigración ilegal, ya está, lo que están haciendo en Italia. No queda como otra. Son blancos les parece mejor. Lo que están haciendo en Italia no queda ¿verdad, otra. señora? No, ni blancos, ni negros, ni medio pensionistas, señora Moreno. Por favor, ¿cómo se puede hablar con tanta Es lo que hay, y señora Moreno, ya está. No, tanta de que, por favor, que pertenece al Partido Socialista, señora Radre, que pertenece al Partido Socialista. Por favor. Ya sabemos dónde viene usted. ¿Qué plantean? ¿Tirarlos al mar? No, vuelta con sus familias, países de origen. Y si no tienen familia, ¿qué hacemos? Vuelta a sus países de origen, señora Radre. Mira, en Marruecos hay muchos recursos que el gobierno suyo, al que usted sustente, le están nutriendo de dinero cada 2 por 3. Hombre, los que apoyan a Marruecos frente al Sáhara son ustedes, ¿qué es lo que utilizan? De arma arrojadiza a los menores. El rey Mohamed VI utiliza a los menores de arma arrojadiza. Están viendo ustedes en su pantalla la forma de comunicar con nosotros. Nos pueden plantear temas que quieren abordar, preguntas a los portavoces parlamentarios que nos acompañan y cualquier sugerencia, cualquier información, ahí en esas múltiples maneras de comunicarse con nosotros son absolutamente bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos, muchas gracias a los portavoces y a seguir currando en el Parlamento. Gracias. Gobierno de La Rioja.